Venga, súper. Gerardo. Gerardo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ingeniero de Virus Total también, uniéndose, ¿no? De allí todo ese foco en Málaga también. Sí, vamos a por ello. alguna zona. Vamos a ello, porque todo es importante por lo que estamos diciendo, ¿no? Para que entren aquí en esos, ¿no? Aquí lo tenéis en la página web, entren, seleccionen su opción y donen. Así que, bienvenido en nombre de la organización. Edu y yo nos vamos a quitar de aquí, compartimos tu presentación y al lío. Y las posibles preguntas te las formulo luego después. ¿Vale, Gerardo? Bienvenido. De acuerdo. Gracias. Pues buenos días. Os estaba escuchando aquí en el backstage y me estaba emocionando porque vosotros sois claro ejemplo de que cualquier ciudadano puede hacer algo, ¿no? Eso de que decíais de que desde la distancia siempre se puede hacer, joder, qué mejor ejemplo que vosotros y el resto de la organización que está trabajando en la sombra. ¿Vale? Chapó por vosotros y alegrarme porque la iniciativa salga adelante, salga en tiempo récord y se está recaudando dinero para esta causa. Bueno, pues eso. Vamos al lío, que es pura idea. Vamos a entrar con ingeniería inversa, ¿vale? En esta era que nos ha tocado también de la ingeniería artificial generativa. Así es que vamos a darle fuerte al tema y a ir calentando motores. Adelante, Gerardo. Okay. Bueno, yo voy a hablar sobre una temática que está de moda, que es la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista más cercano a la ciberseguridad, ingeniería inversa, y es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa dentro de los procesos de análisis de ingeniería inversa. En primer lugar, yo lo que me hice fue esta pregunta, ¿no? ¿Están los modelos de inteligencia artificial actuales, los LLM, preparados para trabajar en ingeniería inversa? ¿No? Esa fue una pregunta que tuve hace meses sobre la cabeza. Y bueno, una forma que se me ocurrió de responder a esta pregunta es la típica, ¿no? Hacer una entrevista de trabajo a la inteligencia artificial. Básicamente, se busca inteligencia artificial para suplir una plaza de ingeniería inversa, ¿no? De analista en ingeniería inversa. Y empecé mi ronda de preguntas. Yo utilicé Gemini, que es la inteligencia artificial de la casa. Empecé preguntándole simplemente la típica pregunta para romper el hielo, ¿no? De tú que eres bueno. Y Gemini me decía, yo soy una inteligencia artificial capaz de manejar 1 millón de tokens, un contexto de 1 millón de tokens. Y eso nos permite analizar unas 1.500 páginas de información. Claro, si yo estoy pensando utilizar la inteligencia artificial para analizar ficheros de desensamblado y de compilado, que al final lo que consiste en la ingeniería inversa de ficheros de malware, el tener un contexto de 1 millón de tokens y la capacidad de analizar 1.500 páginas nos permite cierta flexibilidad. El caso es que internamente pudimos trabajar con una versión mejorada de Gemini con 2 millones de tokens, que será la próxima vez que salga a la luz. Y esto me animó a seguir, ¿no? Bueno, por ahora parece que hay posibilidades y veamos a ver qué se consigue. Siguiente pregunta. Le dije, bueno, ¿eres capaz de analizar ficheros desensamblados? Y estas son las respuestas que me dio. Yo entiendo el código ensamblador, soy capaz de identificar la funcionalidad del código, puedo encontrar recursos externos, ¿no? Para documentar las respuestas y demás, generar código. Eso ya hemos visto que los LLM son bastante buenos. Y, por supuesto, puedo responder preguntas, ¿no? Y aquí me resultó especialmente llamativo algunas respuestas que dijo. Primero, identificar funcionalidad del código. Si le voy a mandar código ensamblado, el que pueda decirme qué hace ese código con cierta precisión, pues es bastante interesante. Y, en segundo lugar, que sea capaz o que entienda lo que consiste en la ingeniería inversa, el proceso inverso, a partir de un fichero, obtener el código y analizar su funcionamiento, pues también me animó a seguir. Por ahora llevamos 2 preguntas y el caso es que me sigue animando a seguir. Hice varias preguntas, no he querido llenar demasiada transparencia con esto, me voy prácticamente a la última pregunta que le hice, en la que ya me hizo decidir por probar Gemini o la inteligencia artificial en ingeniería inversa, que era esta, una típica prueba que se suele presentar a analistas. Y si veis, son 4 líneas de código. Aquí el funcionamiento es muy sencillo. El primer call lo que va a meter es la dirección de retorno en la pila, que es la siguiente dirección, y luego lo va a sumar 7, ¿no? Realmente esas 4 líneas lo que va a hacer es saltar a la siguiente instrucción. Es un jump camuflado, un jump oculto. Lo que tiene interesante este código es que es simple e implica conocimiento interno sobre cómo funcionan las instrucciones en el ensamblador, ¿no? Cómo se altera la pila, cómo funciona internamente los registros y todo eso, ¿no? Y aquí es donde yo quería probar si Gemini tenía capacidad para analizar esto. Esta es una pregunta que normalmente se hace en entrevistas y a veces sale bien, a veces sale regular, a veces la respuesta es completa, etcétera, ¿no? Esto es por lo que me decía Gemini. El primer punto me decía que había un bucle indefinido, eso no es cierto del todo, pero bueno, vamos a darle ese matiz vamos a darle ese confianza, ese voto de confianza. Lo que dice a continuación está bien, es correcto,
cambia la dirección de retorno. Estos dos últimos puntos son los más interesantes que vi de su respuesta, porque realmente se está sumando 7 a la dirección de retorno. Y la última, sobre todo, el último punto que habla, que es return but not really, esa respuesta ya me hizo pensar, espérate un momento, acaba de identificar que se ha modificado en la instrucción anterior la dirección de retorno, con lo cual entiende cómo funciona la pila, entiende cómo funciona el código ensamblador, aquí hay con qué jugar, ¿no? Y a partir de aquí lo que hice fue empezar a hacer pruebas. Me lo llevé a una fase de testeo y empecé a hacer distintas, bueno, empecé yo y parte del equipo, ¿no? Hay varias personas involucradas en esto. Empezamos a hacer pruebas, nos planteamos cómo podríamos crear un nuevo endpoint dentro de VirusTotal especializado en análisis de malware y, bueno, sobre todo, tener presente cuáles son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Hay desafíos en la calidad de la interpretación, es decir, en cómo le presentamos un código de desensamblado, de compilado que sea completo y válido, que no contenga errores por técnica de antidesensamblado, antidecompilado o por técnica de ofuscación. Hay que tener cierto también cuidado con otros lenguajes, con Go, Rust, Net, que producen un resultado dependiendo del compilador que se utilice mejor o peor. El tamaño de los ficheros, ¿no? Si le estamos pasando ficheros desensamblados, hay ficheros desensamblados que son enormes, son muy difíciles de procesar, incluso con 1 millón o 2 millones de tokens. Y luego, ficheros de compilado suelen ser más útiles. En primer lugar, tiene mucho sentido utilizar ficheros de compilado en lugar de ficheros ensamblados porque te permiten obtener una visión de más alto nivel de cuál es la funcionalidad del código, sin entrar en los detalles de cómo funciona internamente la CPU de la historia. Pero claro, en muchos casos pierde cierta información que es útil para entender cómo funciona la función, ¿no? Hay ciertas cadenas, hay ciertas estructuras que no se exportan en el compilado y sí se ven en el desensamblado, por lo cual hay que buscar ese equilibrio. Y, por supuesto, el último punto, que cualquiera que se ha dedicado a trabajar con inteligencia artificial sabe que es una pesadilla, ¿no? Encontrar un prompt que sea bueno, ¿no? Evitar alucinaciones y luego que me proporcione suficiente información, que no sea poca, que no sea excesiva, sino que sea una información adecuada a lo que le estoy pidiendo. Por supuesto, hay que equilibrar el evitar alucinaciones con darle cierto espacio para que la inteligencia artificial sea creativa, ¿no? Que nos pueda dar respuestas que tengan sentido, que a lo mejor no esté basado en lo que se ve, porque no se ve todo siempre cuando se analiza ensamblado, sino lo que puede pasar cuando se ejecute y que tenga sentido. Eso sería lo más interesante. Sobre esto hay dos enfoques. Tomamos los dos enfoques, pero yo voy a hablar solo del primero. El primer enfoque es cómo integrar Gemini, en este caso, o el nuevo endpoint de VirusTotal, en el flujo de análisis del analista, enviando peticiones manuales al LLM, obteniendo información sobre cómo funciona el malware y permitiendo al analista verificar y corregir cuál es la salida de Gemini para que Gemini pueda entender cuando comete errores, por qué se cometen esos errores y no lo vuelva a cometer. Hacer una evaluación que el analista puede decidir si el análisis que ha producido el endpoint, la inteligencia artificial, ha sido válido, ha sido completo. Hablaré de eso más tarde. Y luego, por supuesto, el objetivo al final es, mediante este proceso manual con el analista, ir mejorando el propio motor de análisis, ¿no? El propio motor de análisis de inteligencia artificial. El segundo enfoque es un enfoque automático. Yo digo que en esta charla no voy a comentar de ello. Es otra aproximación que hemos hecho. Ahí tenemos productos implementados, pero bueno, esa parte no la hablo hoy. Si nos centramos en la parte primera, en el enfoque de cómo integrar la inteligencia artificial en el flujo de trabajo del analista, os voy a comentar un caso que hemos llevado a cabo, lo tenemos implementado y va a salir a la luz en las próximas semanas. Bueno, yo desarrollé la primera versión del plugin de VirusTotal para IDA Pro y he aprovechado toda esta sinergia para mejorar el plugin que tenemos actual de VirusTotal e integrarle toda la parte de inteligencia artificial. Básicamente, sería desde la propia herramienta de ingeniería inversa, desde IDA Pro en este caso, a acceder a un nuevo endpoint especializado en ingeniería inversa, en análisis de código desensamblado y compilado, de manera que se le pueda mandar peticiones de consulta y se pueda analizar la respuesta. Yendo al grano, sería una cosa así, ¿no? Tener un bloque de código, una función, y se le pasa a la inteligencia artificial ese bloque de código, y luego lo que buscamos son dos tipos de información. En un lugar, un resumen en pocas líneas que nos diga cuál es la funcionalidad que implementa esa función, qué hace, ¿no? Básicamente en pocas líneas, y luego otro campo que sería una descripción paso a paso de cómo lleva a cabo esa implementación. El primer caso sería para que el analista con un vistazo vea si esa función es interesante o no. Y en el segundo es, si es interesante, bueno, pues entro en detalle, así puedo verificar, analizar o tener una descripción clara de cómo está funcionando esa función, cómo se implementa, ¿no? Lo más fácil es verlo a través de un ejemplo. Aquí tenéis una captura de la nueva versión del plugin. A la derecha hay un panel
que aparece una lista de funciones. Fijaros que se ha implementado en forma de notebook, en bloc de notas, ¿no? Es decir, yo no tengo una consulta puntual, sino que lo que hago es, conforme voy analizando funciones, la añado a un bloc de notas y me quedo con aquello análisis y aquellas funciones que considero interesantes. Eso forma parte del flujo del analista. El analista lo que hace es analizar una serie de funciones y luego voy centrándose en unas cuantas de ellas. O sea, me quedo en el análisis de una serie de funciones que he visto que son fundamentales y las guardo en un bloc de notas o con comentarios o renombrando funciones, etcétera, ¿no? Pues la idea es integrarse el mismo flujo, pero asistido por la inteligencia artificial. Tenemos la lista de funciones, descripción genérica de la función, la parte de resumen y la parte de descripción. Aquí veis el resultado de un análisis de utilización del plugin con varias funciones que aparecen ocultas. Hay varios calls que podéis ver en el grafo sobre que no hay ninguna información y a la derecha la propia inteligencia artificial pues te ha descrito qué hace cada una de esas funciones y te ha dado un resumen bastante exacto sobre para qué se utiliza esta función que aparece en pantalla, ¿no? Que es una función para testar técnicas de evasión, tanto de antianálisis como antidesensamblado como antidepuración. Quizá lo más fácil, aparte de una imagen, sea verlo en un vídeo, ¿vale? Un vídeo cortito, no va a llevar mucho tiempo. Un segundo. Bueno, esto que veis aquí es un sample de malware que está comprimido, luego tiene una fase de cifrado y luego tiene otra fase de compresión. Esta primera fase es un packet normal y corriente, y la idea es ver cómo podemos utilizar este plugin en un flujo de trabajo normal, ¿no? Vamos a ver la ejecución. Tenemos que buscar en primer lugar cuál es el punto original, es decir, dónde se va a descomprimir el payload, la carga que lleva este malware. Lo llevamos a ejecución y aparece este código que hay aquí. Bueno, este es el código ya descomprimido, la parte que se extrae de UPX, este sería. Y aquí hay dos instrucciones que me parecieron interesantes utilizar para poner prueba el endpoint, ¿no? Para poner prueba la LM. Estas dos de aquí. Esas dos instrucciones lo que van a hacer es detectar el depurador. Accede al Process Environment Block en el segundo byte y comprueba si está 1. Si está 1, significa que el depurador está activo, ¿no? Claro, aquí yo me preguntaba, ¿será el endpoint capaz de detectar esta técnica de bajo nivel que detecta el depurador? Y bueno, pues lancé una consulta y fijaros la respuesta que me da. En primer lugar, lo que dice es, bueno, vamos a dejar que creo que lo tengo marcado, así más fácil. Detecta un montón de funcionalidad, pero me centro en el último párrafo. En el último párrafo lo que dice es que comprueba el Thread Information Block, ¿vale? Esa es la estructura en 32 bits de Windows donde está alojado el PEP. En cierta manera es correcto, pero no es completo, porque está accediendo al Thread Information Block en la posición 30, en el offset 30, que es donde está el PEP. Con lo cual, sabe por dónde van los tiros, pero no ha podido hacer de manera clara, ¿no? No tiene claro cómo... O sea, no sabe exactamente qué es el FS30. Con lo cual, en este punto lo que podemos hacer es modificar el resultado que ha producido la inteligencia artificial con información un poquito más completa, como lo que veis aquí, ¿no? Aquí ya se le dice que esas dos instrucciones se utilizan para comprobar, bueno, en este caso para ver el valor que tiene el segundo byte en la posición 30, que es donde está el pin debug, el flag pin debug, ¿no? Esta información se incluye mediante la tecla accept, ¿vale? En el notebook y la guardamos. Ahora, la idea es seguir adelante porque más adelante se vuelve a utilizar esta técnica de antidepuración, ¿no? Y la idea es ver si ha aprendido, si sobre la información que el analista le ha dado en este análisis, bueno, pues la puede utilizar de manera correcta. Esta sería la segunda fase donde se va a hacer un descifrado. Para adelante, voy buscando la siguiente llamada. Aquí está. Cuando aparece un call con un parámetro así, es sospechoso. Vale, saltamos la función. Y ahora veréis que se repite de nuevo las dos instrucciones, ¿no? De nuevo aparecen esas dos instrucciones que se utilizan para acceder al bin debug flag. Preguntamos de nuevo a Gemini y la respuesta que tenemos es esta. Fijaros lo curioso, porque yo en ningún momento le dije que eso pertenecía al Process Environment Block. Yo lo único que le dije es que se utilizaba para detectar el depurador, ¿vale? Sin embargo, con esa información que le hemos dado, ha podido expandir el conocimiento que tiene y sacar que eso pertenece a la estructura Process Environment Block. Con lo cual es una forma de entrenar la IA, a fin de cuentas, ¿no? Darle este tipo de información. La idea de crear ese notebook es también que en cada petición que hagamos sobre consultas de código le vamos a mandar el notebook entero
Es decir, todo el conocimiento que tenemos almacenado se lo vamos a ir pasando en cada petición. Luego contaré problemas que tiene eso. Bueno, el caso es, lo aceptamos, es decir, metemos esta función también, el resultado en análisis, y ahora podemos utilizar algunas de las funciones típicas de análisis, ¿no? Por ejemplo, comentar las funciones que están en el notebook, dando información sobre qué hace cada una de ellas, utilizando el resultado que ha producido el endpoint. Aquí, por ejemplo, solo tengo dos, pero podemos ver las dos y ver cómo se ha introducido un comentario explicando qué hace esa función, ¿no? A partir de la información proporcionada por el endpoint. Y luego hay una parte muy chula que saldrá en forma de versión de desarrollador de la aplicación, que es la parte de feedback, ¿no? Donde lo que podemos hacer es alimentar el resultado o dar un veredicto y alimentar el resultado producido por Gemini, permitiendo al analista indicar cómo de correcta ha sido ese resultado, ¿no? Por ejemplo, en esta consulta que se hizo, pues yo puedo añadir varios keywords simplemente para archivar esta consulta sobre qué está relacionado, sobre técnica antidepuración. Puedo decir que el resultado que produjo era válido, es decir, no contenía errores, pero no era completo, porque se olvidó indicar que el FS30 en más 2, pues ahí donde está el bit flag. Con lo cual yo puedo coger esta petición y darle feedback al endpoint diciéndole, se te olvidó decir esto. ¿Vale? Ese tipo de información es interesante. Y luego hay otra opción también que lo que nos permite es crear una lección, ¿no? Si le hemos dado información completando el conocimiento que tiene el endpoint, indicándole que esa técnica se emplea para detectar el depurador, pues oye, podemos coger ese tipo de conocimiento y exportarlo para incluirlo en el endpoint para sus posteriores peticiones que se puedan hacer sobre él, ¿no? Y eso se almacena en un fichero JSON y ese fichero JSON se puede integrar en el endpoint y utilizarlo en otras muestras de malware. Bueno, ese sería un pequeño vídeo. A ver si sigo adelante. Vale. Ok. Ahora, en principio parecería todo bonito. Yo utilicé Gemini, le digo que sí, le digo que no y se acabó. Sin embargo, yo no he hablado de los problemas que hay a la hora de analizar malware, es decir, los problemas de compilado y los problemas de ensamblado. La siguiente transparencia lo que va a mostrar es por qué todavía no estamos ahí, por qué todavía queda un poquito de recorrido para integrar de manera automática, ¿no? Y los problemas que hemos tenido. Si veis este código corresponde a la función anterior. No, perdón, este código corresponde a la función de ejemplo que puse antes. Y aquí lo que se ve es una función que ha sido correctamente desensamblada, pero que no puede ser decompilada. Cuando se va a decompilar, da un error. Y ese error lo da porque, si veis, al principio hay un pushBeki, que eso es un argumento, y luego hay varios call que aparecen debajo, ¿no? Entonces, no tiene claro el decompilador o asume que este pushBeki, que es un argumento que se va a pasar a la función, se utiliza en el primer call. Sin embargo, ese argumento se va a utilizar en un call posterior, que es este. Claro, cuando va a decompilar esta función, se da cuenta de que le falta el argumento. Y al faltarle el argumento, pues falla el decompilador. Es un truco muy común para evitar decompilar de funciones, ¿no? Esconder el argumento que se va a pasar como parámetro. Otro ejemplo. Esta es la misma función representada en ensamblador y representada también en código de compilado, ¿no? Es la misma función. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre ambas dos. En la izquierda veis que cuando se va a utilizar la instrucción in, el parámetro que aparece es vx, que es una instrucción normal para acceder a la información del hipervisor. Y sin embargo, en la parte de la derecha vemos todos los parámetros que no aparecen en el compilado. Todos esos parámetros son significativos porque lo que te muestran es una técnica para detectar VMware, VMware. Con lo cual, si le pasamos el código de la izquierda, no será capaz de detectar la técnica antivirtualización y si le pasamos el código de derecha, sí detectará la técnica antivirtualización, ¿no? Con lo cual, este problema que existe, dependiendo del formato de representación, es algo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, hay mucho más problemas. Este código que ve aquí, que ya ha sido retocado por el analista ha cogido un código que parecía partido, una función que parecía chica. El bloque que veía a la izquierda era la representación inicial que hacía el desensamblador de la función. Sin embargo, todo el código, todo el árbol de la derecha pertenecía a esa función, ¿no? Aquí lo que hay simplemente es un salto del último bloque de la izquierda al primer bloque de la derecha. Pero ese salto permanece oculto, no es visible por parte del desensamblador. El analista lo ha juntado, ha dicho que todo pertenece al mismo bloque de la función y lanza la consulta a Gemini. Cuando lanza la consulta, pues hay varios errores. Como tiene varios comentarios analistas, pues más o menos acierta, pero comete varios errores porque no tiene claro cómo se produce el salto, ¿no? De una zona a la otra. Si unimos estos puntos, es decir, si lo que hacemos es ensamblar la función completa, el resultado del desensamblado es mucho más correcto. Es decir, la interpretación del código que se hace al final es más realista y más cercana al final. Con lo cual, el resultado que te va a dar el endpoint es mucho más exacto.
Sin embargo, en la versión de compilada lo que tenemos es esto. Se queda en el primer bloque y básicamente lo que hay es un salto a una posición externa, una dirección externa, que no tiene claramente identificada. Con lo cual aquí tenemos otro problema a la hora de analizar código de compilado con sistema LLM. Y bueno, este problema es común tanto al desensamblado como al de compilado, ¿no? Y es cuando los autores de malware empiezan a jugar con las cadenas. Se puede jugar de muchas formas, mediante ofuscación, y se pueden jugar de manera más simple como la que aparece aquí. Fijaros, este código es el mismo, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda es el original obtenido por el desensamblador y el de la derecha es el original retocado, porque contiene un error de interpretación. Si nos vamos a esta función, veis que aparece una comparación de EA con un offset y ahí aparece un sub. El sub ese es el destino de un call, ¿no? Como si hubiese identificado una función, una dirección de función. Y eso aparece así porque en un momento dado, dentro de la ejecución del código, hay un call a esa dirección de memoria. Entonces, el desensamblador entiende que esa dirección de memoria es una función. El caso es que ese call nunca se va a ejecutar. Nunca se va a ejecutar. Pero ha obligado al desensamblador a interpretar esa dirección de destino como una función. En la parte de la derecha, el analista se da cuenta de esa situación y lo que hace es convertir esa función en un offset, simplemente en un offset. Al convertirlo en un offset, obtiene una cadena y esa cadena corresponde a una entrada de registro de una aplicación de sandboxing. Con lo cual, si le damos a la parte de la izquierda, lo único que te va a decir la LLM es que accede al registro de Windows, pero no sé para qué. Si le damos el código de la derecha ya corregido, te va a decir que accede al registro de Windows para detectar cierto producto, que no quiero comentar, de anti-sandboxing, ¿ok? Por lo cual, fijaros la diferencia que hay solamente por la interpretación de una línea. Y luego, otro tema también interesante, hay muchísimas técnicas de ofuscación en el ensamblador. Este que aparece aquí es una muy común en malware, donde se empieza a inicializar variables que luego no se van a usar para nada, pero rellena el código dentro de un montón de variables y empezamos a analizar ese ensamblador, ¿no? El ensamblador intenta darle cierto sentido a todo ese lío de inicialización de variables de código para darle cierto sentido, pero comete muchos errores, ¿no? Fijaros que este código ya está comentado por el analista, los calls que aparecen ocultos están comentados por el analista, y ese es el motivo de que veáis aquí la llamada a las funciones de la API, con lo cual estamos dando el mejor caso posible para análisis, ¿no? Pero todo ese conjunto de instrucciones, pues en cierta medida confunde. Si vamos a la versión de compilada, puesto que se produce un grado superior de abstracción, lo que sostiene una lógica más cercana al funcionamiento final de la aplicación. Con lo cual, el resultado que se produce aquí es más sencillo, más simple de entender y más fácil de procesar. Esta es una ventaja que tiene, en este caso, el de compilado frente al desensamblado. Fijaros que voy saltando un caso a otro y dándole los dos porque ese es el problema real que tenemos. Luego, después de esta primera iteración, otra cosa que hicimos en el equipo fue empezar a mejorar el prompt. Por ejemplo, uno de los problemas que teníamos es que el resultado que producía el endpoint, la inteligencia artificial, no era consistente. A veces daba un resultado que era brillante, que tú decías, lo tengo, y luego en la siguiente petición, en la misma función, te decía 3 tonterías que no tenían sentido. Con lo cual, te quedaba diciendo, un momento, si lo sabes, ¿por qué no me lo dicen? Y empezamos a ver cómo podíamos obligarle a darnos resultados buenos, ¿no? Y aquí empezamos a utilizar un montón de trucos. Por ejemplo, utilizamos capas de Flare que nos permite identificar las funcionalidades que están implementadas en el fichero con el offset de la función y le pasamos todo el resultado en el prompt, metimos todo el resultado de capa. El resultado aquí no fue el que esperábamos porque al final le metíamos demasiadas reglas detectadas por capa, había que filtrar muchísimo cuál era la necesaria o no y en cierta medida estábamos guiando de manera errónea a la inteligencia artificial para intentar detectar esa funcionalidad en el código. Con lo cual, al final, esto lo dejamos apartado a esperas de hacer un filtrado mejor y lo quitamos. Y vimos que era mejor incluso utilizar el report de sandboxing, es decir, el report de todo el proceso de ejecución en tiempo real, era mucho mejor a la hora de producir una respuesta consistente. Y luego otra cosa que utilizamos es las llamadas funciones que tiene Gemini. Es decir, que tú puedas en un momento dado decirle a la inteligencia artificial, oye, si te encuentra una función de cifrado RC4 o XOR, pues llama a esta función con estos parámetros. Entonces, la función, no la inteligencia artificial, sería la que implementa código para obtener el resultado descifrado, ¿no? Eso es una cosa que se ha utilizado. O, por ejemplo, también lo utilizamos cuando aparece un IOC, cuando aparece una URL, un dominio, pues le decimos a la inteligencia artificial, si aparece una URL, llama a esta función que hará una consulta virus total, te dará un resultado que te proporciona cierto contexto sobre esa URL, ¿no? Fijaros que a la hora de trabajar con IOC es mucho más eficiente consultarlo sobre aquellos IOC que se han detectado o bien en tiempo de ejecución
o bien mediante la extracción de la configuración del malware, ¿no? Con backscatter de Mandiant. Es decir, IOC que tenemos claro que se va a utilizar cuando se ejecute y que no estén embebidos simplemente y puedan confundir la ejecución. Porque eso nos producía, cuando lo hicimos al principio, sin ese tipo de filtrado de solo en tiempo de ejecución o solo a través de la configuración de malware, cuando le mandábamos todo, pasaba igual que con lo de capa, ¿no? Que al final la inteligencia artificial intentaba explicar todos los IOCs que nosotros ya hemos dicho que existía y el contexto. Y se guiaba de manera errónea el resultado. Utilizando solamente los de tiempo de ejecución y los de extracción de configuración, pues se obtiene mucho mejor resultado. Y luego, ¿cómo se construye el prompt? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues siguiendo lo normal en la industria, ¿no? Primero le dimos un rol, luego le dimos un background, se te presenta un decompilador, le damos el contexto, ¿no? Luego, un objetivo que tenga claro qué es lo que tiene que hacer y una serie de tareas, ¿no? Tienes que hacer esta tarea, luego esta, luego esta, luego esta. La idea es que la salida sea homogénea, sea consistente en todas las peticiones. Y, por supuesto, le especificamos un formato de salida. La salida me tiene que dar en este formato, de manera que le obligamos a que ciertos campos tengan siempre un contexto, un contenido, quiero decir, ¿no? Entonces, de esa manera estamos forzando a que la salida tire por la más completa posible, ¿no? Y luego también hicimos un montón de pruebas de prompt injection. Ya podéis imaginar, al final lo que estamos haciendo es, el analista está metiendo información en el prompt, ¿no? Lo que aparece de summary and description, que puede ser modificado por el analista, pues está modificando el prompt. Hicimos un montón de pruebas, hicimos un montón de prompt injection, pero a mí me resultó muy curioso una prueba que propuso mi colega, Ana, que dijo, bueno, ¿y por qué no en vez de decir que me analice malware, le decimos, mira, ya me he cansado de malware, vamos a decir que no cuente bromas? O sea, cogemos en el summary y le decimos en el summary, en vez de decirle el resultado de análisis, oye, mira, que me he cansado de analizar malware y ahora quiero que te cuente bromas sobre el código. Y lo que obtuvimos son cosas como esta. Ya os digo que el humor de Gemini es un poco surrealista. Dos bytes se encuentran en la calle, uno dice el otro, cuidado, que viene un puntero. O esta que le gusta más. Claro, ¿por qué los programadores prefieren el código oscuro? Porque la luz atrae los bugs. O sea, este es el humor de Gemini, ¿vale? El caso es que de esto tuvimos un montón, hicimos varias iteraciones hasta que al final conseguimos una respuesta sólida, ¿no? Detectamos cualquier caso de inyección, yo sigo probando de todas formas, pero por ahora funcionan todos bien y ya parece que está centrado el endpoint y hace lo que tiene que hacer, no se desvía fácilmente. Y bueno, sobre lecciones aprendidas, son dos transparencias de resumen para poner un poco sobre la mesa pues todo lo que hemos podido sacar de esta experiencia. Hay un montón de problemas antes de acceder a la inteligencia artificial. Habéis dado cuenta que está hablando la segunda parte prácticamente solamente de la calidad de la interpretación, del problema que tenemos de darle un código que sea completo, que no contenga errores, que contenga el código real que se va a ejecutar. Con lo cual, lo fundamental es ofrecerle que el input sea limpio y sea claro, ¿no? Que no contenga errores y que no sea confuso con técnica de frustración. Hay muchísimos mejores resultados cuando se utiliza tanto la versión desensamblada como de compilada. Si le damos los dos resultados es mucho más eficiente porque coge la lógica de cada caso. Del ensamblador coge las cadenas que le faltan y del de compilado tiene la visión general. No siempre se puede, pero eso resulta mucho mejor. También si le damos información sobre la información extraída de Sandbox, pues también le damos contexto sobre lo que va a pasar cuando se ejecute y el resultado es bastante más preciso. Y bueno, muchos de los ficheros desensamblados que le pasamos pues eran demasiado grandes para ser procesados incluso con 1 millón de tokens o 2 millones de tokens como la versión que utilizamos nosotros. El 30% de los ficheros que les pasamos pues eran demasiado grandes para ser analizados. 70 circularon, hicimos una prueba con 1000 y pico ficheros de las 12 familias más famosas y el 30% la versión desensamblada no entraba dentro de la ventana de análisis. Y luego, la utilización de la función call, de la API para hacer llamadas a funciones, fue excelente, nos permitió darle contexto sobre ciertos assets, ciertos datos que aparecen en el código para decirle si eso, por ejemplo, es malicioso o no es malicioso, si esa URL pertenece a un nodo man control, si ese fichero que se va a volcar es malicioso o no. Darle ese contexto cuando está analizando el código es súper útil, enriquece muchísimo el resultado. Luego, el modelo de inteligencia artificial, pues, tiene conocimiento sobre técnica de reversing, pero no tiene conocimiento sobre técnica de reversing o técnica antianálisis de bajo nivel, como la que habéis visto antes en pantalla, ¿no? Por eso estamos construyendo una base de conocimiento y por eso vamos a lanzar el plugin en su versión desarrollador para animar a la gente que contribuya. A fin de cuentas, la mayoría de las técnicas antianálisis que hay tienen un montón de años. Ahí aparecen pocas nuevas, pero y la mayoría son variaciones de cosas conocidas, con lo cual podemos llegar a un punto en el que el modelo LM detecte las técnicas antianálisis por sí misma y te la puede indicar. El caso es que ya detecta unas cuantas de ellas, pero las que son de bajo nivel, pues muchas veces fallan.
Y luego, algo que no me sorprendía, ¿no? Que Gemini funciona muchísimo mejor en malware escrito en ARM. A fin de cuentas, el código ARM es más limpio, tiene menos conjunto de trampa y trucos, que las tiene, pero no tantas como la versión de Intel. Y el código que produce es más real, es más fiel a lo que se va a producir en ejecución. Y luego, en un momento dado nos pensamos, oye, si, yo qué sé, si por ejemplo IDA no es bueno de compilando .NET o este no es bueno de compilando tal, ¿por qué no creamos un árbol de decisión de manera que cuando encontremos ciertos casos, pues utilicemos cierta herramienta, el SPY o cosas así, ¿no? Para trabajar con distintas representaciones del código, no utilizar solamente IDA y demás. Y claro, eso es interesante porque se puede utilizar en Packers, se puede utilizar de Fuzcator, se puede utilizar de Compiler, dependiendo del lenguaje, y eso es interesante con vista a producir el código con la mejor calidad de interpretación posible para dárselo al endpoint, ¿no? Sin embargo, todavía nos debatimos en esto, porque, claro, la idea es, yo quiero que el modelo LM lo que lea es el código y detecte, es igual que hace el analista. El analista lee el código y detecta ese tipo de fallo, ¿no? A lo mejor no puede llegar un poco más, es decir, no puede llegar a decirte cuál es el payload que está ofuscado, porque no lo puede ejecutar por ahora, pero sí te puede detectar ese tipo de técnica. Con lo cual, estamos debatiendo entre crear el árbol de decisión o intentar mejorar el LM para que el ojo del análisis que tiene el LM sea más preciso. Bueno, eso es todo por mi parte. Yo solo quería sumarme a esta ponencia para deciros que impliquéis. El desastre es enorme. Habéis visto todos los daños que se están produciendo. Yo no quiero bombardearos con fotos, simplemente recordaros esto. La tragedia que estamos sufriendo es enorme y puedes hacer algo, ¿no? Por muy pequeño que seas, por muy poca aportación que puedas hacer, suma, como ha dicho Yolanda ayer durante todo el día y repetimos hoy también. Así que lo que tenemos que hacer en esta charla es apoyar la causa, ¿vale? Para eso estamos aquí todos. Y nada más, muchas gracias. Estamos aquí para apoyar la causa, desde luego, Gerardo, pero las neuronas las has despertado. Estaban ahí diciendo por el chat que si uno, que si café, que si churros, que si no sé qué. En Twitch están también poniendo, ¿no? Porque como hay gente que no se ven eso, que estaban diciendo, esta charla, dice, es para cogerla por el medio. No, o sea, esta no es para cogerla por el medio, he dicho, esta es para cogerla por el medio, por el lado, por arriba, por abajo, por todos los lados, ¿no? En la mañana cuando usted está más fresco. En la mañana cuando está más fresco hay que aprovecharlo. Eso he dicho yo, aquí en el chat lo estaba diciendo, en Danacón se viene aquí ya desayunado, con la cara lavada, con energía, ¿sabes por qué? Porque mira, 23.855 euros. Es que cada euro que va sumando en este marcador, es que las lágrimas me hacen los ojos así. Me emociona porque esto es por una buenísima causa ante una necesidad extrema, con lo cual es gracias, gracias, gracias y como tú ahí bien eso, que la gente elija la causa, que entren directamente en la página web danaconsolidario.com y que elijan Cáritas Valencia, Banco de Alimentos de Valencia, la ONG IAE directamente, ¿vale? El World, ya lo voy diciendo, el World Central Kitchen, ¿vale? Que en esta slide nos había puesto aún, era como esa primera versión, mil cosas, o sea que por esa buena causa, pero no te escapas sin alguna preguntilla. Bien, ¿vale? bien, me gustan las preguntas. Vale, que estaban ahí diciendo y aprovechar que, a ver, un domingo por la mañana a estas horas, las 11:01 en vivo en España, hora española, que Gerardo esté aquí compartiendo ese pedazo de charla, aprovechar y exprimirlo ahí para hacer preguntas. Mira, estaba diciendo aquí Mr. De Billy, dice, ¿hay licenciación en los modelos de IA que prohíba la ingeniería inversa aun si se demuestra que ha sido alimentada con un conjunto de datos no legítimo o son todas open source? Pues no tengo clara respuesta. ¿Son todas open source? ¿Qué se refiere a la utilización de la IA? Hay de todo. No tengo clara respuesta. Por lo de los modelos de IA. La ingeniería inversa, si se demuestra que ha sido aquí están despiertos hasta para darle vueltas a las preguntas. Normalmente hablo de Gemini, hablo de ChatGPT y demás. Para ti no es fácil entrenar la inteligencia artificial. Tú lo que entrenas es la interacción que tú haces con la inteligencia artificial. Pero lo que es el motor de base, tú no tienes acceso a esa fase de entrenamiento. Ese es el motivo por el cual nosotros, por ejemplo, hemos montado un endpoint propio. Para nosotros tener nuestro pequeño entrenamiento sobre la inteligencia artificial. Con lo cual, nosotros alimentamos de manera controlada cómo se va a gestionar el nuevo conocimiento del endpoint. Sobre otros modelos, no lo sé, los que yo conozco que son comerciales y demás, tú no tienes acceso al entrenamiento, eso lo hacen los ingenieros y ellos deciden cómo lo alimentan, pero tú no puedes alimentar per se. En los modelos open source, ahí ya me temo que no tengo clara respuesta, no lo sé.
seguramente no haya tanto control, porque al fin de cuentas es experimental, es open source y demás, pero no tengo clara la respuesta, sinceramente. Bueno, pues la mejor respuesta que se puede dar cuando uno no sabe eso es la que tú has dado, es la sinceridad de decir, ahora mismo no lo sé, pienso que puede ser esto, pero no lo tengo claro, no lo digo, porque hay opinólogos Ya. que le preguntan cualquier cosa y responde, ¿no? De todo sin eso, es lo mejor, ¿vale? Directamente. Es que hay gente que todavía está en otro horario, desde Latinoamérica, que dice, aquí son las 5:01, ¿vale? Me perdí una hora, pero seguimos aquí, o sea, no te perdiste, llegas a tiempo, con lo cual están despertando todavía, ¿vale? O sea, ya referencias mucho más chascarrillos de decir, yo no tengo pelotas a preguntar a estas horas de esto. O sea, no es porque sea, ¿vale? Directamente. Eso con un café seguro que puede. Con esta y ya damos paso al siguiente. ¿Has probado Sidekick de Binary Ninja? Han apostado mucho en estos modelos para reversing. No, sé de ese proyecto, pero no lo he probado. A fin de cuentas, nosotros lo que intentamos también es mejorar lo que tenemos en casa. Entonces, sé de ese proyecto, lo conozco, igual que Gepetto y otros que hay por ahí, pero no tiene recorrido. Fijaros que lo que estamos haciendo nosotros, en cierta manera, es mejorar Gemini o crear una versión mejorada propia de Virus Total de Gemini, con lo cual lo que nos interesa es mejorar el producto de la casa. Sé de ese proyecto, he escuchado cosas muy buenas, igual que también he escuchado cosas muy buenas de Gepetto, y lo he probado en algunos casos, pero no te puedo dar una opinión sobre eso porque tampoco me he puesto a trabajarlo con ella a fondo. Bueno, pero con lo que te has puesto a trabajar aquí, Eduardo, que parece mentira. Eduardo está a todas, o sea, está también en el backstage, pero dando las preguntas, le dice, pero ¿desde cuándo lleva Virus Total usando IA en su motor de análisis de malware? Entonces ha dicho, Pues, no, como no es mi casa, no lo eso, pues esto que lo tienes explorado, ¿desde cuándo? Mira, en la RSA del año pasado, en 2023, se llevó Code Insight, que fue un proyecto que lideró Bernardo Quintero, el fundador de Virus Total, que fue la primera vez que se llevaba el modelo de inteligencia artificial al análisis de malware de modo masivo, con ficheros masivos, y ahí se utilizaba para ficheros con código interpretado. Y el resultado ha sido satisfactorio, tanto que lleva en producción desde entonces y está analizando millones de ficheros cada día. Para el caso de fichero interpretado, ya sea PowerShell, ya sea documento de Word, Python y cosas así, funciona perfectamente bien. Y aunque al principio tuve una semana de pruebas de inyección por parte de la comunidad, tremendo, aprendimos una barbaridad esa primera semana cuando se lanzó con Insight, luego hemos ido refinando el modelo y ya funciona de manera bastante sólida, ¿no? Con lo cual, podríamos decir que casi un año, casi 2 años, porque eso fue en marzo, si no recuerdo mal, de 2023, pues casi. Pues con todo lo incipiente, con la efervescencia de todo esto, porque como todo esto surge y luego, ¡bum!, el pelotazo ha sido como muy rápido, o sea que ahí, como no podía ser de otra forma. Bueno, Gerardo, en nombre de la organización, gracias. A primera hora era este subidón también de energía, despertando esta masterclass de decir que vamos a por todas, o sea que aquí hay mucho bacalao por cortar directamente por una buena causa y, bueno, pues agradecidos desde la organización que hayas aportado tu granito de arena. Muchas gracias. A vosotros, sobre todo, que es lo que estáis haciendo el esfuerzo real, no nosotros que venimos a soltar una charla y nada más. Gracias a vosotros. Gracias de corazón.